Buenas noches, doctores del jurado, el doctor Germán Rodríguez, el doctor Roque Conrado, nuestro tutor de tesis, el doctor Leonardo Pachón, la señora coordinadora de investigación, Nurlian Torrejano. Mi nombre es Berta Lucila Alfonso Acosta, yo soy abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad, y mi compañera… Buenas noches, mi nombre es Eugenia Correa Gómez, soy abogado, también egresado de esta universidad, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública, también acá de la Universidad La Gran Colombia, y hoy vamos a hacer la sustentación del proyecto de maestría para optar por el título de Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo y Ciencias Políticas. El título de nuestra investigación es Incidencia de la protección de datos de prueba de nuevas entidades químicas en Colombia. La investigación la articulamos con la línea de la universidad, que es Derecho para la Justicia, la Convivencia y la Inclusión Social, y en la sublínea de Teoría del Derecho, la Justicia y la Política. El método que utilizamos en el desarrollo de nuestra investigación fue analítico y deductivo. En el desarrollo de nuestra investigación, el planteamiento del problema, evidenciamos que Colombia permite la fabricación y comercialización de medicamentos sin la presentación de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. Estos estudios son de vital importancia y además cobra valor en la prescripción médica en cabeza del médico, naturalmente. Nosotros todos necesitamos asistir en algún momento al médico y corremos algunos riesgos, pues ellos nos prescriben algún medicamento y no nos hacen firmar el consentimiento informado, el cual es el mecanismo por el cual nos explican los efectos secundarios de dicho medicamento o los efectos adversos que pueda llegar a tener. A manera de ejemplo, nosotros trajimos la isotretinoína, o más conocido como Roacutan. Este es un medicamento que en los perfiles epidemiológicos en Colombia dicen que es para el acné juvenil. Es de gran importancia, pues nuestros jóvenes, muchos de ellos visitan al dermatólogo y pues para que les ayuden a solucionar esta patología. Este medicamento tiene algunos efectos adversos que muchas veces no son informados en su totalidad por el médico que los ordena. Por ejemplo, este medicamento en sus estudios demostró que necesariamente deben haber pasado 2 años desde que haya consumido la última pastilla para que una mujer pueda quedar embarazada. Si esto no ocurre, puede tener efectos adversos como son la interrupción del embarazo, malformaciones congénitas, muerte del bebé al nacer o problemas físicos como un dedito de más o de menos. Todo esto tiene coherencia e importancia con la protección de datos de prueba. La protección de datos de prueba es un trámite administrativo el cual se surte ante el INVIMA. Además, es un mecanismo jurídico mediante el cual se le otorga una protección de una información a una industria farmacéutica que cumpla con los estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia y que haya hecho sus pruebas para lograr sacar un medicamento al mercado con el cumplimiento de los requisitos. En el desarrollo de nuestra investigación
También estuvimos estudiando el Consenso de Washington, que es parte del origen de 1989, integrado por el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, quienes fijan unas directrices que a partir de 1990 nos invitan a participar en un proceso de globalización. Y viene todo este tema de la privatización afectando entre muchos sectores, el de la salud, el cual se ve la privatización. Antes teníamos Cajanal, teníamos Caprecon, teníamos el Instituto de los Seguros Sociales, los cuales fueron privatizados, y como tal la consecuencia es que la salud la pusimos en manos de terceros, y ya ellos no lo ven como el fin de la salud pública, sino están pendientes de la rentabilidad que les pueda generar esta situación. Todo lo anterior en el desarrollo de nuestra investigación nos lleva a generar la pregunta problema. ¿Cuáles son las incidencias legales de la protección de datos de prueba en Colombia? Esto lo realizamos a través de nuestra hipótesis, la generamos como la distinción del derecho individual y el derecho colectivo planteada por John Rawls, que establece restricciones a las implicaciones jurídicas derivadas de la protección de datos de prueba de nuevas entidades químicas. Como objetivo general, identificar las incidencias legales de la protección de datos de prueba de nuevas entidades químicas en Colombia, y lo desarrollamos en 3 objetivos específicos. El primero, que lo armonizamos con nuestro estado del arte, tenemos analizar las implicaciones técnicas y jurídicas que se derivan de la protección de datos de prueba. El segundo objetivo, en concordancia con nuestro marco teórico, lo planteamos estudiar las consecuencias comerciales que produce la protección de datos de prueba derivada de nuevas entidades químicas. Y un tercer objetivo, que es un diálogo entre nuestro estado del arte y el marco teórico, nos llevó a proponer un mecanismo jurídico que permita la protección del derecho a la salud asociado a los datos de prueba de nuevas entidades químicas en Colombia. La metodología que utilizamos en el desarrollo de nuestra investigación está en el análisis de fuentes secundarias. Hicimos análisis, síntesis, interpretación y evaluación ¿de qué? De revistas científicas, de artículos científicos, de bibliografías nacionales e internacionales y fuentes de información que citamos en el texto. Además tenemos algunos referentes importantes que dieron impulso al desarrollo de nuestra investigación. Le doy la palabra a la doctora Correa para que continúe, por favor. Bueno, dentro del marco legal que se tuvo en cuenta en la investigación, tenemos acuerdos internacionales en los que obviamente Colombia hace parte. Tenemos el acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, o más conocido ADPIT, el acuerdo entre Colombia, Unión Europea, Colombia, Estados Unidos, más conocido como el TLC, Colombia, México, la decisión 486 del 2000, que es una decisión andina, una norma andina, por supuesto nuestra Constitución Política de 1991, la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2085 de 2002. Estos acuerdos en los cuales Colombia hace parte, todos hablan de la protección de datos. Una protección de datos enfocada a proteger esos datos de todo uso comercial desleal. Si bien es cierto, en estos acuerdos no se plasma un mecanismo o una forma de cómo se debe hacer esa protección,
sí dice que cada estado está en condición de elegir cuál va a ser el mecanismo por el cual va a hacer esa protección, y en el caso de Colombia, que finalmente lo reglamenta con el decreto 2085 de 2002, lo estableció que sería a través de la protección de datos de prueba. Dentro de nuestro desarrollo teórico y alineado con el primer objetivo, es importante entonces entrar en materia al manifestar que en Colombia no siempre se exigen los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia por optar por un registro sanitario. Hoy nuestro marco legal establece que cuando un laboratorio, que en la realidad de nuestro país es una multinacional, hace investigación y desarrollo de un medicamento y lo trae ante el INVIMA para hacer todo el trámite de solicitud de registro sanitario, el INVIMA hace toda la evaluación de esos datos que traen, básicamente demostrar en un principio que ese medicamento es seguro y eficaz. Una vez el INVIMA hace esa evaluación, ese medicamento o ese principio activo en la concentración que ha sido sometido a estudio y con las indicaciones y contraindicaciones que han sido aprobadas, ingresan a un documento que se llama normas farmacológicas. Esas normas farmacológicas es como el vademecum, por llamarlo así, de los medicamentos, donde están todos los medicamentos, en qué concentración y cuáles fueron las indicaciones aprobadas. Pero ¿qué dice la norma colombiana? Que una vez un medicamento es ingresado a esa norma farmacológica, ya se entiende que es seguro y eficaz. Y en esa medida, cualquier tercero, así sea al día siguiente de haber obtenido el primer laboratorio esa aprobación, puede optar por registro sanitario sin presentar nuevamente estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. Es decir, que está sacando su registro sanitario soportado en los estudios que ha hecho el innovador. Esa parte, digamos que a nivel de acuerdos internacionales y a la vista de los países fuertes en investigación y desarrollo, países desarrollados, no les gustaba. ¿Por qué? Porque ellos decían que no era de alguna manera justa que un laboratorio hiciera una gran inversión en tiempo, dinero, recurso humano, sacando todo un medicamento nuevo y que tan pronto llegara al mercado, al otro día ya tuviera competidores simplemente copiándose la información. Y de ahí surge la protección de datos de prueba. ¿En qué se traduce la protección de datos de prueba? En un periodo de exclusividad, en que consiste en que ese innovador pueda de alguna forma recuperar la inversión en la cual ha incurrido. Aquí es importante resaltar que no hay protección de datos de prueba sin registro sanitario. Digamos que van de la mano y solo si hay registro sanitario puede haber protección de datos de prueba, pero no puede haber protección de datos de prueba sin registro sanitario. Dentro de los requisitos que se evalúan en Colombia a efectos de otorgar una protección de datos de prueba básicamente son tres. El primero, que sea declarado como una nueva entidad química. Importante aclarar acá que nueva entidad química en Colombia. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos protegiendo datos de prueba de medicamentos que no han llegado a Colombia, pero que sí pueden haber llevado o estar ya llevando años comercializados en otros países. Que la información que se desee proteger no esté divulgada. Es decir, que el laboratorio que ha hecho esa investigación y desarrollo debe haber tenido todo el cuidado a fin de que su información no vaya a estar publicada o no se vaya a filtrar por algún motivo, excepto algunos resúmenes científicos que dentro del proceso lógico de investigación y desarrollo se exige que se publiquen. Pero si la autoridad sanitaria llegara a encontrar esos datos divulgados, no cumple con uno de los requisitos a efectos de optar por el registro sanitario con protección de datos. Y el tercero es demostrar un esfuerzo considerable.
La norma no definió qué es esfuerzo considerable. Digamos que en la práctica la autoridad sanitaria lo que hace es que pregunta de alguna forma en qué consistió el esfuerzo en que esa multinacional o industria farmacéutica incurrió para el de investigación y desarrollo de la molécula. Esfuerzo como por ejemplo recurso humano, cuál fue el grupo multidisciplinario que desarrolló la molécula, cuáles fueron los años de investigación y desarrollo, todo el tema tecnológico, equipos. Entonces, eso es lo que la autoridad sanitaria mira como esfuerzo considerable. Estos 3 requisitos deben concurrir. Si uno de ellos falla, puede haber registro sanitario, como lo decíamos, pero no hay protección de datos de prueba. Ya entrando y alineándonos con nuestro segundo objetivo, vamos a hacer un análisis económico. Es decir, estudiar las consecuencias comerciales de la protección de datos de prueba en nuevas entidades químicas. Como lo decíamos, este tema es básicamente proteger la inversión en la cual ha incurrido la multinacional en toda la realización de los estudios preclínicos, teniendo en cuenta que son estudios en pacientes sanos, pacientes enfermos, y todo con el único fin de demostrar seguridad y eficacia de los medicamentos. Es decir, que realmente lo que se está protegiendo es el costo del proceso de investigación y desarrollo. Y la pregunta era cómo recuperamos esa inversión a través del periodo de exclusividad. Aquí es importante estos 2 puntos que voy a explicar dentro del análisis económico para ver cómo el tema de la salud pública empieza a tener un giro muy importante y empieza a prevalecer el tema económico. Dentro del análisis que se hace de la documentación se verificaron algunas moléculas que han sido protegidas y se miró cuánto tiempo duró después de haberse vencido la protección de datos en salir un competidor al mercado. Con la gran sorpresa que no hay competidores que salgan inmediatamente como uno pretendería, si el tema realmente es en salud pública. No obstante, una de las que más rápido salió fue una vez venció la protección del tadalafilo. El tadalafilo, la indicación que tiene aprobada es para la disfunción eréctil. No queremos decir que sea una indicación que no sea importante, pero sí llama la atención que no es una indicación con incidencia alta en salud pública. Lo que quiere decir que los laboratorios, hablando de industria farmacéutica nacional, no está interesada en sacar medicamentos genéricos con alta incidencia en salud pública cuando el tema económico también no es importante para ellos. Otro análisis que se hace es frente al precio de los medicamentos. Normalmente, cuando el innovador saca su medicamento, fija un valor y se comercializa durante los 5 años de exclusividad. Una vez sale el medicamento genérico al mercado, lo que uno esperaría es que el precio del medicamento del innovador baje porque entró el competidor a competir con precio, es lo que uno esperaría. Pero no, la tendencia es que sale el genérico y lo que hace es que se pega al techo del innovador. ¿Eso qué significa? Que tampoco hay un tema aquí de salud pública, sino que seguimos diciendo que el análisis económico empieza a dar el tema de salud pública empieza a girar en torno al tema comercial. Una de las críticas importantes que se hace a la protección de datos de prueba es que siempre se ha entendido que es como una extensión de una patente. Aquí, en el desarrollo de la investigación, mostramos cuáles son las diferencias y similitudes. Importante establecer que patentes no mira seguridad y eficacia de medicamentos. Las patentes que están en competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio miran novedad,
miran nivel inventivo y mirarán aplicación industrial, pero no miran absolutamente nada con seguridad y eficacia. O sea que es posible que nosotros tengamos una molécula patentada que nunca salga al mercado porque ante INVIMA nunca pudo demostrar que era segura y eficaz. Dentro de esas diferencias, las más importantes, la protección de datos de prueba es una protección territorial, mientras que la patente es una patente mundial, una protección mundial. En protección de datos de prueba hay una mezcla de propiedad intelectual con protección de datos. En patentes el tema es propiedad intelectual únicamente. La protección de datos es una temporalidad, una exclusividad por un término de 5 años. Las patentes es por 20 años. La protección de datos, al igual que, así como su protección es territorial, la novedad también es territorial. Por eso antes decía que yo puedo proteger una nueva entidad química en Colombia, pero que ya llevaba muchos años en otro país. No pasa en las patentes, en la patente la novedad es mundial. En protección de datos debe existir un esfuerzo considerable. En las patentes no siempre debe existir un esfuerzo considerable. Nosotros podemos tener ejemplos de patentes de simplemente artículos que al azar se dieron cuenta que servía para y lo patentaron, pero no hay un esfuerzo considerable ahí. En la protección de datos, como su nombre lo indica, se protegen datos. En patentes protegemos productos y procesos. En protección de datos, no hay protección de datos para segundos usos. Al igual que en las patentes, tampoco patentamos segundos usos. Todo esto nosotros lo hemos articulado con la postura de John Rawls en relación con el equilibrio entre el derecho individual y el derecho colectivo, entendido derecho colectivo como el derecho a la salud. Para Rawls, el derecho individual es aquel que le pertenece a cada persona por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de ser parte de una comunidad. Y es lo que hoy a la luz de nuestra Constitución nosotros conocemos como los derechos fundamentales. Derecho a la vida, derecho a la salud, a un medio ambiente y demás. En el pensamiento de Rawls, el derecho individual siempre debe guardar un equilibrio con el derecho colectivo. Es decir, que ninguno de ellos debe verse afectado por el otro. Cualquier forma de violación que se haga a estos derechos, para Rawls, significa que las políticas del Estado son coercitivas y contrarias a la democracia. Y contrario a lo que todos creyéramos hoy, para Rawls, el derecho colectivo no puede estar por encima del derecho individual. ¿Por qué? Porque él dice que el derecho individual es la base del derecho colectivo. Esta postura de John Rawls obviamente la articulábamos con nuestra hipótesis, y todo para decir que nuestra hipótesis se cumple, o sea, nosotros la validamos en la medida que sí existen si nosotros empezamos a mirar las incidencias de la protección de datos de prueba, sí se debe mantener ese equilibrio entre el derecho al innovador versus el acceso al medicamento. Y cuando ese equilibrio se rompe, entonces ahí empezamos a tener incidencias negativas frente a la protección de datos de prueba. Del desarrollo de la investigación nosotros podemos concluir entonces que la protección de datos de prueba es un premio a la innovación, a la inversión, más que un premio al intelecto. La protección de datos de prueba incide en el precio y acceso de los medicamentos en ciertas capas de la población. Debe siempre existir un equilibrio entre la salud pública y la protección de datos de prueba. Es así que el decreto 2085, que reglamenta todo el tema de protección de datos de prueba, trae 3 excepciones en cabeza del Estado para que cuando el Estado observe
que esa protección de datos de prueba le está afectando la salud pública, pueda, en el caso de ya estar concedida, simplemente quitar la protección de datos de prueba y en el caso de estar el estudio, negarla. Siempre van a existir las permanentes tensiones entre el derecho individual y el derecho colectivo, obviamente enfocado con el derecho a la salud. Digamos que aquí básicamente en el desarrollo del trabajo hay claramente dos teorías, y son la teoría de la industria farmacéutica nacional y la teoría de la industria farmacéutica internacional. Cuando nosotros las analizamos, las dos tienen el mismo punto de discordia, solo que cada uno la utiliza para el lado que le conviene. La industria farmacéutica nacional critica la protección de datos de prueba bajo el argumento de que estamos hablando de un monopolio, que estamos hablando de limitar el acceso a los medicamentos, que estamos hablando de que eso afecta el precio de los medicamentos, en tanto que la industria farmacéutica internacional dice que mientras no exista la protección de datos de prueba, lo que estamos haciendo es como retrasar de alguna forma la evolución en el desarrollo de medicamentos, y que si esa investigación y desarrollo no se da en el país, pues tampoco tenemos acceso a medicamentos, y que si esa investigación y desarrollo no se da en el país, pues vamos a tener unos costos de unos medicamentos altísimos en la medida que los tendremos, o el costo al sistema de salud es por el lado de los vitales no disponibles, y obviamente eso sí afecta enormemente el tema de precios. Dentro de los aportes que traemos hay tres. El primero, el Estado colombiano debe hacer uso de las excepciones que hoy ya tiene contempladas en el decreto 2085. Digamos que hasta hoy no se ha conocido el primer caso donde el Estado quite una protección o niegue una protección por temas de salud pública. El segundo aporte es una formulación de una política pública que apoye y proteja la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica nacional. Dentro de la investigación nosotros pudimos observar el modelo de Corea. Corea es un país donde el Estado juega un papel muy importante y trabaja de la mano con la industria nacional allá en su país. Y hoy es uno de los países pioneros en medicamentos biológicos, especialmente en vacunas. Entonces, digamos aquí que el aporte que nosotros hacemos es que nuestro Estado también tiene que apoyar y proteger esa investigación y ese desarrollo nacional. Y finalmente, formular un mecanismo jurídico que apoye y garantice a la industria farmacéutica nacional para hacer investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, pero que adicionalmente también tengan el mismo, digamos, las mismas garantías que las multinacionales tienen hoy. Si ellos también hacen investigación y desarrollo, que ellos también puedan optar por una protección de datos de prueba y también puedan optar por un periodo de exclusividad, y que nos quitemos como ese manto que hoy tenemos, que estamos a la espera de que la industria multinacional investigue y desarrolle y nosotros nos copiemos, que es como básicamente lo que hoy está sucediendo. Muchas gracias. Bueno, bien, muchas gracias. Primero que todo, saludar al jurado, al doctor Germán Rodríguez, al doctor Roque Conrado, a nuestra directora de maestría, a la coordinadora de investigación, y debo destacar el trabajo continuo, el esfuerzo que hicieron las dos estudiantes, la doctora Eugenia y la doctora Berta, el tiempo que tuvieron que quitarle a su familia para poderse dedicar a investigar, y sobre todo la paciencia que tuvieron frente a las recomendaciones y a las constantes modificaciones que esto conllevó. Este es un trabajo que va normalmente a
generar un valor agregado a nuestro país, porque va a incidir en la población, especialmente en la salud, siempre y cuando desde el Estado se comience a reflexionar y a adoptar las recomendaciones que se han presentado en el documento, lo cual va a ser de gran beneficio para todos los colombianos. Hoy puedo revisar que el documento con el que se trabajó especialmente es novedoso, porque hablar de las incidencias de la protección de datos de prueba de nuevas entidades químicas en Colombia, pues es un tema bastante espinoso por las implicaciones que pueda llegar a tener en las personas que hoy dirigen el Ministerio de Salud y por ende la entidad que es esta entidad tan técnica como el INVIMA, que está adscrita obviamente al Ministerio y que puede generar cierto escozor. Entonces, arriesgarse uno a hacer una investigación de esta, pues tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque no solamente es obtener la búsqueda obtener la información a través de la búsqueda de ciertos documentos científicos, sino también llegar a ser muy cuidadoso en la forma como se escribe para no llegar a herir susceptibilidades y poderse adoptar un muy buen documento. Este documento recoge algunos efectos de lo que es la globalización desde el año 1990, cuando se puede partir la historia de Colombia en dos y recoger qué eran los modelos solidarios que teníamos antes del año 90 y qué eran los modelos económicos que recogemos después del año 90, especialmente enfatizando en todo lo que es la privatización de las entidades, que fue lo que dentro de las directrices que entregó el Consenso de Washington, conformado, pues como bien lo dicen, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que a hoy comenzamos a recoger los frutos de esas políticas que dirigieron a todos los países tercermundistas para seguir haciendo uso de los empréstitos, y que especialmente en algunas cosas se vio afectada la salud y en otras pues lo benefició, y no solamente la salud, muchas cosas como por ejemplo la estabilidad laboral, muchas cosas como por ejemplo la llegada de capital, de otras las salidas. Entonces es un tema que recoge de fondo unos temas bastante importantes y que se pueden capitalizar en políticas públicas. Muchas gracias. Ya. Buenas noches. Pues estuve muy atento a la disertación que ustedes hicieron y me queda una duda muy puntual. Cuando hablaron del estudio que habían hecho, indicaron en relación con algunos medicamentos que listaron allí en su presentación, que si había investigaciones de compañías farmacéuticas o competencia mejor, encontraron que esos nuevos medicamentos no bajaban el precio, sino que se subían al techo del medicamento original. Es decir, que el genérico, entiendo yo, no hacía la diferencia, porque al final sí concluyen que la investigación dará lugar a que los precios de los medicamentos bajen. Me queda esa inquietud. No, o sea, la conclusión no habla de que el precio del medicamento baja. La conclusión dice que sí tiene una incidencia en el acceso al medicamento en ciertas capas de la población. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia y mostrábamos todos los efectos adversos que pueden darse dentro de un desarrollo de investigación y dentro de todo la investigación y desarrollo del medicamento, eso finalmente afecta es al paciente, ¿cierto? Entonces, si el paciente que no está bien informado o al paciente que se le ha prescrito un medicamento que no tiene los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, puede llegar a desarrollar un efecto adverso del medicamento. Eso significa que sí se vean afectadas capas de la población cuando no son informadas por el médico. Eso en el caso de tener estudios desarrollados. Pero en el caso de genéricos que no los tienen, pueden verse afectados los pacientes dentro de ese consumo, dentro de ese desarrollo
digamos, de una patología. Pero entonces la afectación no es económica, entonces la afectación no sería económica, sino de la situación del paciente o del destinatario final del medicamento. El análisis económico lo vemos desde cuánto le cuesta al sistema mirar o tratar a ese paciente que ha sido prescrito con un medicamento que desarrolló efectos adversos a determinada patología. Bueno, buenas noches. Pues yo tengo, digamos que lo primero que les voy a pedir es que no se asusten, ¿ok? Tranquilas. Son inquietudes, pero precisamente este es un ejercicio académico. Es una iniciativa, es interesante, es una propuesta novedosa. A mí particularmente pues me llama la atención y precisamente basado o fundamentado en esa atención que me llama y que cuando la estuve leyendo pues me surgieron una serie de inquietudes allí. Por ejemplo, ustedes en primer lugar pues hablan allí en lo que es el planteamiento del problema, la justificación de unos eventos adversos, ¿cierto? Hablan de unos eventos adversos que a mi juicio considero pues que son graves. Es decir, es una situación de derecho fundamental como es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Sí. Y frente, digamos que a estos derechos que también son protegidos constitucionalmente, pues yo encuentro que ustedes se van por un lado que es política pública, es decir, el Estado debe implementar políticas públicas. Ustedes saben, o no sé si ustedes sabrán que existen políticas de Estado, políticas públicas y programas. La pregunta aquí que me surge es, ¿por qué política pública y por qué una política de Estado que es todavía mucho más consistente que una política pública? Esa es la primera inquietud. Tengo varias, pero no se me vayan a... Tranquila. Bueno, nosotros ahí digamos que lo que hicimos fue como una secuencia lógica entre los tres aportes. Primero, Estado haga uso de lo que hoy ya tiene, excepciones del 2085. Segundo, política pública en el sentido de apoyar y garantizar el desarrollo de la investigación a nivel nacional. Y la tercera, o sea, ¿por qué no nos fuimos por política de Estado? Porque es crear el mecanismo jurídico que también le dé ese apoyo y esa garantía a la industria farmacéutica nacional, no solamente apoyo de pronto en recursos, sino también, bueno, vamos a darle los recursos, pero necesitamos laboratorios, obviamente con personal idóneo, con equipos, con tecnología, para hacer todos esos desarrollos. Y una vez se cuente con esos desarrollos, yo le garantizo que usted también va a tener esa protección y ese periodo de exclusividad. Entonces, digamos que siendo lógicos en la secuencia, lo planteamos para culminar con el mecanismo jurídico. De pronto, por eso no nos fuimos en la segunda por una política de Estado. Pero ustedes no creerían que existe, es decir, el Estado ya tiene una política pública frente a este tipo de situación. El hecho de que, por ejemplo, hay una aprobación, un trámite por parte del INVIA, pues el Estado ya tiene ahí implementada una política pública. En temas de investigación y desarrollo, no, doctor. Tenemos, ante el INVIMA lo que existe hoy es un procedimiento para otorgar un registro sanitario bajo unas condiciones. Y quien cumpla ciertos requisitos, le doy una protección. Pero una política pública que apoye a la industria farmacéutica nacional no la hay en investigación y desarrollo de medicamentos. Muy bien. Aquí hay otra inquietud que tengo y es la siguiente. Estamos hablando de los eventos adversos. Como ustedes están hablando de eventos adversos, a mí me surge una inquietud porque ustedes pude observar allí durante su presentación que hablaron allí de derechos fundamentales, derechos colectivos, derechos individuales. Teniendo en cuenta, digamos que en Colombia existen también mecanismos de protección de esos derechos individuales y de esos derechos colectivos, ¿ustedes no pensaron, por ejemplo, en algún tipo de acción que se pudiese presentar
frente al Estado, teniendo en cuenta que lo que ustedes han afirmado aquí, como es la interrupción del embarazo, la malformación de congénito, que ustedes saben muy bien que con las sentencias de la Corte, las últimas sentencias de la Corte Constitucional, ya no se protege, digamos que al niño, sino al que está por nacer. Es decir, va mucho más allá, o fue mucho más allá la Corte Constitucional. En ese orden de ideas pregunto, ¿no pensaron ustedes en algún mecanismo constitucional a efectos de poder de pronto que el Estado pueda corregir ese tipo de acciones? Cuando se mencionaban todo el tema de los efectos adversos, lo hacíamos justamente para demostrar, o el ejemplo era justamente sobre un medicamento que sí desarrolló los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, y que cómo el rol del médico jugaba un papel importante en la prescripción. Y que hoy digamos que podríamos decirlo de alguna manera irresponsable por el profesional médico, no se hace uso del consentimiento informado como realmente exige la norma. Nosotros hoy vamos al médico y a pesar de que el medicamento cuente con los estudios y estén demostrados los efectos adversos, el paciente no es totalmente informado de ellos. Entonces, lo que nosotros mostrábamos aquí es, si esto está pasando con un medicamento que sí tiene los estudios desarrollados y que demostró esos efectos adversos y es el médico el que no me está haciendo el consentimiento informado, ¿qué podemos o qué pasará con los medicamentos que no desarrollen este tipo de estudios? Digamos que ahí la industria farmacéutica nacional, que obviamente defiende la teoría frente al tema de que sí es posible de que haya registros sanitarios sin que cada laboratorio haga los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, lo defiende también desde el punto de vista ético. Y ellos dicen, ojo, un momento, lo que pasa no es que el medicamento no tiene estudios. El medicamento sí tiene estudios, lo que pasa es que no los hizo yo, los hizo la multinacional. Pero como ella ya demostró que es seguro y eficaz, éticamente no me queda bien entrar a someter nuevamente a pacientes sanos, a hacer todo un análisis para demostrar que ya efectivamente, lo que efectivamente el otro demostró. Entonces, por eso yo hablaba de las dos teorías y de las constantes tensiones que hay entre las dos posturas. Por eso, cuando hablábamos de efectos adversos los mostrábamos desde el lado de la prescripción médica y pensar en una acción no precisamente por eso, porque estamos entre dos teorías, dos desarrollos donde cada uno obviamente tiene su fortaleza y por eso nosotros concluíamos que la protección de datos de prueba no es que sea mala per se, sino que sí debe tener el equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe es cuando en criterio del desarrollo de la investigación la incidencia es negativa.